Oscar Villanueva, Melanie, ¿cómo estás? Muy bien, Melanie, muy contento ahora de venir a hacer esta nueva reposición de Bajo la Luna. ¿Qué cosa es Bajo la Luna y por qué se llama así? Bajo la Luna es esta es una obra que hago en honor a toda esa cultura afroperuana que el único espacio que tuvo para poderse desarrollar fueron en las noches. Entonces por eso le llamo Bajo la Luna. Es el momento donde podían ser ellos mismos, en el momento donde podían recrear su música, recrear toda su cultura, todas esas ancestrías, incluso retomar muchas estatus jerárquicos que en ese entonces vivían y que no lo podían desarrollar a plena luz del día, digamos, ¿no? Porque trabajaban de sol a sol. ¿Cómo es ser negro en el Perú? Ser negro en el Perú es como un lunar en un lugar, digamos, en un país anglosajón, digamos, por decirlo así, para hacer una comparación. Uno, porque la gente hasta ahora nos ven un poco como extraños, ¿no? O sea, por eso tomo el tema del lunar, porque un lunar en un país anglosajón sí va a ser extraño, pero en el Perú es rarísimo Que sea así, claro. que sea así, porque sabemos que acá hay y hubo una cultura negra muy presente y que fue parte de todo lo que se desarrolló a partir de la colonia, ¿no? Que fueron aportes importantísimos para el Perú. Tú has estado muchos años en Europa. Cuando has regresado, ¿has visto algún cambio respecto a la cultura negra, a la cultura afroperuana? Sí, he visto algunos cambios. Hemos ya llegado a algunos lugares importantes en la política, en el Congreso, ahora último en el Ministerio de Cultura, y entonces ya como que nuestra presencia negra se está reivindicando de una manera más abierta, más aceptada en puestos digamos importantes de la nación, de la república. Entonces he visto sí un avance y una aceptación de que podemos hacer las cosas como cualquier otra persona, como siempre lo hemos hecho. Justo a eso quería llegar. Sin embargo, tú me dices un lunar, sin embargo los negros se han desarrollado, digamos, aparte o por su lado, siempre en todas las áreas y de la mejor manera. O sea, no es que el hecho de que sean diferentes a nivel racial o de otro color haya hecho que ellos hayan parado al contrario, han estudiado, han viajado, han hecho cosas. Hemos hecho muchas cosas y seguimos haciendo en el campo tanto de la cultura, en el campo social, en el campo cotidiano, en el campo profesional, digamos, de materias diferentes a la cultura, como la administración, la medicina, etcétera, etcétera. Hoy los jóvenes tienen un poco más de ambición y ampliando un poco más sus conocimientos de jóvenes, sobre todo más niñas que están ingresando a la universidad, pocos jóvenes, pero yo veo en mayor cantidad de gente, mujeres. También hay más reconocimiento del aporte negro a nuestra cultura, sobre todo en la gastronomía, sobre todo en la danza, en la música, en lo que tú cultivas, ¿no? O sea, gente como Teresa Izquierdo o Susana Vaca son referentes mundiales. Exacto, porque vienen arrastrando un legado. Recordémonos que, o sea, todo ese legado que tenemos de la cultura negra viene de nuestras abuelas, de nuestros tatarabuelos y de nuestros tíos. Entonces, cuando hoy en día hacen ese reconocimiento, es también el reconocimiento de estas personas que acabas de mencionar. Una de ellas es mi tía, Susana Vaca, pero también viene arrastrando todo un bagaje historial dentro de todo este reconocimiento que hoy podemos gozar, digamos, de una manera o vivirlo, lo que antes no se reconocía, ¿no? Entonces toda esta lucha ha venido
arrastrándose de atrás media horita. Cuando tú montas Bajo la Luna, antes de eso creas el proyecto Olodum, o la organización Olodum, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuáles son tus objetivos? Mis objetivos son de continuar con la cultura afroperuana bajo mi punto de vista, ¿no? Porque hay diversas opiniones que convergen a la reivindicación de estos aportes que fueron muy importantes y que son muy importantes y que todavía existimos dentro de este país y que seguimos siendo un grupo importante, un grupo clave, un grupo que genera tanto cultura, genera economía, genera patria. Entonces, desde mi punto de vista es eso, ¿no? Que lo que nosotros estamos haciendo es generando una cultura que queremos que sea vista como tal, como una cultura que aporta y que se desarrolla, no una cultura que está delegada y que simplemente somos los que llegaron del África un momento y solamente llegamos del África, ¿no? Sino que llegamos del África y tuvimos el corazón grande de decir somos afroperuanos, también porque no teníamos cómo retornar, pero sin embargo apostamos por este país y somos afroperuanos y somos parte del desarrollo. El resultado de la historia de la llegada de ustedes, si bien también es dramático y también es triste muchas veces y existe esclavitud, el resultado artístico de la música es definitivamente muy distinta a la que sucede en otros países como los Estados Unidos. En los Estados Unidos son casi llantos los blues, casi gemidos. Acá es una música alegre. ¿Por qué esa diferencia? Pienso que esa alegría también es una fortaleza y también una tristeza, digamos, camuflada a la vez. Porque, como decimos, hay veces, coloquialmente nos decimos, ¿de qué vale llorar cuando las cosas ya están hechas? Entonces, es toda una contradicción, una suerte de encuentro de sentimientos, ¿no? Uno de haber salido de tu tierra y el otro enfrentarte a una tierra nueva con una religión diferente, con una cultura diferente, con un clima diferente, con todo un lenguaje incluso corporal diferente, un lenguaje cotidiano diferente. Entonces todo eso se mezcla y al unir esas mezclas que convergen con esta cultura africana, nacen estos ritmos, ¿no? Y uno de los ritmos que es uno de los ritmos explosivos de todo esto es el festejo, ¿no? Entonces yo creo que todo ese sentimiento se une y nace este ritmo que es tan alegre, como también tenemos ritmos que son más pasivos, más lentos, digamos, un poco, si queremos decirlo, reflexivos o que añoran un mundo mejor, ¿no? Y que son expresados de una manera más melancólica, ¿no? Bajo la Luna, de alguna manera, nos narra parte de la historia de los afroperuanos. Sí, exactamente. Narra la historia y los aportes que no fueron reconocidos como aportes, ¿no? Digamos, hoy se reconocen como aportes después de tantas luchas que se hizo a través de la cultura, ¿no? A través de la cultura podemos abrir puertas. Entonces lo que hace Bajo la Luna es esto, de reivindicar esos aportes y esa historia, cómo llegan el africano y cómo se sumerge y acepta una religión, cómo hace para poder vivir y tener una economía, para poder comprar su libertad, para poder comprar la libertad de sus hijos, para poder comprar la libertad de su esposa, o la esposa poder comprar la libertad de su esposo o lo de sus hijos. Y esto lo que hace que Bajo la Luna
sea diferente en ese aspecto. ¿Tú has vivido, has sabido o has sentido alguna de las historias que narras en Bajo la Luna? ¿Ha pasado en tu familia, donde tu vecina, donde tu tía? Bueno, yo he visto a mi abuela le he visto trabajar bastante. Ella era cocinera, ¿no? Lo que ahora es chef, ¿no? Y yo me da mucho orgullo, ¿no? Yo me decía, escucha, que mi abuela, ¿no? y tremenda cocinera. Yo creo que si en algún momento mi abuelo hubiese estado vivo, yo creo que me van a disculpar los cocineros de hoy en día, pero es muy diferente, es otra textura de sabor, otra textura, sin quitarle ese sabor maravilloso que tenemos en nuestra comida. Lo hablo a título personal, la comida de la casa, ¿no? De mi abuela. Yo hubiese tenido una muy buena maestra, muy buena maestra. A eso me refiero, muy buena maestra. Mi abuela te hacía, creo, digamos, por decirlo así, ¿no? Con piedritas creo que te hacía un dulce, ¿no? Era maravillosa, hacía magia, ¿no? Es un decir, pero tenía una sazón que era. Y aparte de eso, pues, cuando mi abuela cocinaba, era una jarana también. Cuando hacía el dulce, el frijol colado, todos sus hijos tenían que mover la olla para que ese dulce, o sea, fuera repartido, ¿no? Era la congregación. La abuela va a hacer el dulce de frijol colado, pero sea siempre en Semana Santa, infaltable. Desde que tengo uso de razón, hasta que mi abuela se desapareció, las cosas fueron cambiando, pero era infaltable el dulce de frijol colado de mi abuela. Y veía a mis tíos que unos llegaban con 3, 4 kilos de azúcar, otros llegaban con leche, otros llegaban con chancaca, otros llegaban con miel, otros llegaban con el dinero para comprar el gas en ese tiempo, o el querosene. Y entonces era una cosa comunal, donde se sentaba todo, y mi abuela sentada contándole todas esas historias. Y a la vez, bueno, le decía a uno de mis tíos, Caitro, te toca mover la olla. Entonces iba Caitro a mover la olla, y después regresaba, cantaban, tocaban, Ronaldo, te toca mover a ti la olla, que no sé qué, que no sé cuándo venía acá. Era una cosa muy familiar, para mí era normal, Yo creo que eso para mí ahorita sería una cosa muy teatral. Además de legado, ¿no? Además de legado, muy teatral, y era lo que mi abuela contaba también, todas esas historias que contaba mi abuela. Una de esas historias la he puesto en la obra, ¿no? Lo que es el Torito Pinto. ¿Has escrito, Oscar? ¿Te interesa escribir esto? Porque esas historias son muy... Yo lo que ahorita estoy tratando de escribir un cuento para niños sobre el niño del tambor, y también estoy proyectándome a hacer una narración personal sobre la historia, parte de la historia negra del Perú y parte de la historia de mi familia, a través de la danza, del ritmo, pero como un unipersonal, ¿no? Estoy en ese proyecto. Digamos, si tuviésemos que pedirte tu hoja de vida, tienes una hoja de vida muy interesante, pero a nivel artístico, de repente nos puedes contar acerca de lo último que has hecho antes de Bajo la Luna, antes de lo... Bueno, lo último que hice antes fue comenzar a hacer un trabajo. Estuve trabajando con el Teatro del Milenio, un trabajo de entrenamiento con ellos, ¿no? Y después de eso decidí hacer Bajo la Luna, pero después hacía trabajos aparte de asesorar eventos, asesorar grupos de danza, estuve asesorando un tiempo a la Escuela Nacional de Folclore, ¿no? Al elenco nacional de Folclore. Entonces estuve haciendo un trabajo con ellos que me pidieron, de un personaje que era Benito, el que pintó al Cristo Morada. Entonces estuve trabajando con ellos una temporada, haciendo diferentes cosas, y formando gente en la Escuela Nacional de Folclore. Es la Escuela Nacional. En la Escuela Nacional de Folclore. Y el ballet, el elenco nacional también, que está en el
Ministerio de Educación, el que está en el Ministerio de Educación es el elenco. No, en la escuela. El elenco, ¿no? No, en la escuela está el Ministerio de Educación y en el elenco está el Ministerio de Cultura. En el Ministerio de Cultura, el elenco. Entonces ahí es eso lo que vengo haciendo durante toda mi... Comenzaste con Perú Negro. Comencé con Perú Negrito. Negrito, ¿verdad? Cuando estaban chiquitos. Cuando estaba chiquito, que era los sobrinos, los hijos de los integrantes de Perú Negro. ¿Viajaste con ellos? Con Perú Negro sí, mucho. ¿Cuánto tiempo has estado fuera? El tiempo más largo que estuve fuera fue 5 años, cuando me fui a Europa en un tema de investigación, de un tema de búsqueda de nuevos aires, digamos, sobre la cultura en general, porque a veces no solamente miro mi cultura, sino para mirar y confrontar mi cultura es muy bueno, le aconsejo mirar otras culturas, porque te vas a hermandar y vas a ver que somos uno. ¿Te quedas en Perú?